Bueno, queridos estudiantes, hoy estaremos revisando el tema fracciones equivalentes e irreductibles, un ejercicio más o dos ejercicios más del taller de la página 71. Aquí tenemos la siguiente pregunta, que nos dice de la siguiente manera. La pregunta número 5 dice: escribe las siguientes fracciones con denominador 24. Bien, ¿qué nos están solicitando? Que las fracciones que nos dan, por ejemplo, en este caso el 2/3, tenemos que escribirla como una fracción equivalente donde el denominador sea el 24. Y aquí ya nos dan la respuesta. Nos dan la respuesta que esa fracción equivalente con denominador 24 de la 2/3, ¿sí?, es, en este caso sería 16 sobre 24. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a poder realizar esta fracción equivalente o las fracciones equivalentes de cada una de estas fracciones dadas? Bien, como ya vimos en el aula de clase, ¿sí?, tenemos que observar si es que el numerador y el denominador con relación a la primera fracción, es decir, a la fracción original, ha aumentado o ha disminuido su valor. En este caso nos damos cuenta que de 2 a 16 ha aumentado. Por lo tanto, también de 3 al 24 ha aumentado su valor, ¿verdad? Entonces, en ese momento podemos decir que se ha utilizado un producto. Es decir, se ha multiplicado tanto el numerador, ¿sí?, como el denominador de esa fracción original. Es decir, vamos a encontrar entonces un factor, vamos a anotar aquí la fracción 2 sobre 3 y vamos a encontrar un factor o un número que multiplicado por 3 me dé 24. Sí, porque tengo que llegar a ese denominador. Como tengo que llegar al denominador 24, pues el número que multiplicado por 3 es 24 es el número 8. Entonces vamos a multiplicar por 8 tanto el denominador como el numerador. En este caso ambos términos, ¿sí? Porque de lo contrario estaríamos alterando, ¿sí?, la esencia o el valor original de la fracción, ¿sí? Además que al multiplicar por un mismo número, ¿sí?, una fracción o otro número o cualquier expresión, entonces no estamos alterando, estaríamos multiplicando por 1. ¿Por qué? Porque 8, si yo pongo multiplicar por 8 arriba y multiplicar por 8 abajo, es como que yo lo multiplicara esta fracción 2/3 por 8 sobre 8. Y 8 sobre 8 es igual a ¿cuánto? A 1. ¿Sí? Si yo divido 8 para 8 me da a 1. Entonces, ahí se cumple la propiedad del término neutro, del factor neutro en el producto. El 1 es un término neutro en el producto, en la multiplicación de números enteros, números racionales, ¿sí? Y nos va a decir, entonces, nos da a entender de que esta fracción no está alterada. Entonces, ahora sí, una vez que hemos multiplicado por el 2 por el 8, vamos a ver el resultado que nos da. 2 por 8 es 16, ¿verdad? Y 3 por 8 es 24. Entonces, en ese momento hemos encontrado una fracción equivalente con denominador 24 a la fracción 2 sobre 3. ¿Sí? ¿Por qué multiplicamos? Esa es la pregunta. ¿Y por qué no dividimos o restamos? Multiplicamos porque el 2 aumenta al 16 y el 3 aumenta al 24. Por lo tanto, tiene que ser una multiplicación. Bien, ya tenemos la primera respuesta y sí, justamente coincide con la respuesta del libro, 16 sobre 24. Ok, vamos ahora a multiplicar, a encontrar la siguiente fracción equivalente. Bien, vamos a borrar aquí y vamos a anotar la siguiente fracción, que sería la menos 5 sobre 4. ¿Sí? Menos 5 sobre 4. Entonces ponemos menos 5 sobre 4. Bien. Y tenemos que llegar a una fracción cuyo denominador es 24. Lo mismo va a pasar, ¿verdad? De 24 para llegar de 4 para llegar a 24 se va a aumentar. Lo mismo de 2, de 5. Entonces aquí vamos a multiplicar por un factor que de 24. El número es el 6. Vamos a multiplicar entonces por 6 aquí abajo en el denominador
Por lo tanto, también tenemos que multiplicar aquí arriba por 6. Lo mismo que hago abajo en el denominador, hago arriba en el numerador. Entonces, ahora sí, multiplicando, ¿cuánto me da? Al multiplicar estas dos, el numerador y el denominador por 6, por el mismo número, veo que menos por más me da menos, ¿sí? 5 por 6 me da 30 en el numerador. Y en el denominador, sí tiene que darme 24, ¿verdad? Y efectivamente, 4 por 6 es 24. Y esa sería la fracción equivalente con denominador 24 a la fracción menos 5 sobre 4, menos 30 sobre 24. Y efectivamente nos damos cuenta que es el mismo resultado que tenemos en el libro. Ok, vamos a continuar con la siguiente fracción. La siguiente fracción es 7 sobre menos 6. 7 sobre menos 6. Bien, entonces ahora tenemos 7, yo lo voy a, aquí también voy a multiplicar por un número, ¿sí? Que es en este caso el 4, abajo, porque 6 por 4. A ver, aquí en este caso hay que tener cuidado, porque el resultado tiene que darme positivo. Como tengo un número negativo debajo, aquí en el denominador, al hacerlo positivo tengo que multiplicarlo por otro número negativo, en este caso por el menos 4, para que se me haga positivo, ¿verdad? Porque menos por menos, la ley de los signos del producto me da menos por menos, me daría más o positivo. Bien, ahora vamos a también a multiplicar por ese mismo factor aquí arriba, es decir, el 7 por el menos 4, ¿verdad? 7 por menos 4. Entonces, ¿cuánto nos da 7 por menos 4? Vamos a notar la respuesta. 7 por menos 4 es más por menos me da menos, ¿sí? Más por menos me da menos. 7 por 4, 28. Y debajo en el numerador tendría, ¿sí? Debajo en el numerador tendría, menos por menos me da más, 6 por 4, 24. Entonces tengo una fracción equivalente que es la menos 28 sobre 24. Y efectivamente es la misma respuesta que tengo aquí en el libro. Bien, vamos por buen camino, ¿verdad? Entonces, siempre que veamos que va a tener que aumentarse el numerador o el denominador, es un producto. Hay que multiplicar por un número. Vamos a borrar esta parte. Usted va a tener que ir copiando eso en su cuaderno y también en las hojitas de tareas. Ahora tengo el 21 sobre 12. 21 sobre 12. Bien, para llegar a 24, así mismo tenemos que multiplicar. Y el 12 multiplicado por ¿qué número da 24? Pues por el 2, ¿verdad? 12 por 2 es 24, por lo tanto acá arriba el numerador también tengo que multiplicar por ese factor que es el 2. Entonces, ¿cuánto nos daría el resultado? Arriba sería 21 por 2 es 42, ¿sí? Y 12 por 2 es 24. Entonces la fracción equivalente quedaríamos en 42 sobre 24. Bien, entonces ya tenemos la misma respuesta del libro. Estamos aquí. Bien, ahora vamos a revisar estas fracciones que nos quedan, que son 4 fracciones más, que están en el lado derecho del ejercicio. Aquí tenemos menos 310 sobre 240, ¿verdad? Y tenemos que llegar a la fracción cuyo denominador sea 24. En cambio aquí yo me doy cuenta que es el sentido inverso, ¿verdad? Aquí yo tengo, ¿sí? Vamos a ver qué me pasó con... A ver, aquí yo tengo... Ya, ahí apareció. Vamos a ponerlo por acá. Ok. Aquí yo tengo, aquí yo tengo 240, ¿verdad? Y tengo que llegar a 24. Entonces, aquí en cambio voy a disminuir. Tengo que disminuir tanto en el numerador como en el denominador. Si tengo que disminuir, entonces esto es una división. Entonces voy a dividir para un número
que el 240 dividido para ese número me dé 24 y ese número es el 10. ¿Sí? Tengo que dividir para 10 aquí y tengo que dividir también para 10 en el numerador. ¿Ok? Sí. Entonces, al dividir los dos términos, me daría ¿cuánto? Arriba sería menos dividido para más, menos por más es menos. 310 dividido para 10 quedaría en 31, ¿verdad? Y 240 dividido para 10 es 24. ¿Sí? Sencillo, ¿verdad? Es como que le tachara el 0 aquí y le tachara el 0 acá. Eso es dividir para 10 y me queda menos 31 sobre 24. Es la misma respuesta que tiene el libro. Ok, continuamos con la siguiente fracción, que es 1 sobre 2. Bien, aquí nos encontramos nuevamente con el modo de que tenemos que aumentar. Entonces aquí, para que dé 24, tenemos que multiplicar por 12 aquí abajo en el denominador, y también lo mismo tenemos que hacer arriba, multiplicar por 12 en el numerador. ¿Sí? Entonces eso nos quedaría de qué manera: 1 por 12 me da 12, ¿verdad? Y 2 por 12, 24. Entonces la respuesta sería 12 sobre 24. Y efectivamente ese sería la fracción equivalente. ¿Por qué tengo que multiplicar? Pues porque ha aumentado. Si nos damos cuenta, de 2 para llegar a 24 es un aumento, es un producto, una multiplicación, un incremento. Y de 1, bueno, el 1 en la parte del numerador no nos pone en condición, pero si multiplicamos abajo por un factor, pues arriba también tenemos que multiplicar por el mismo factor. Siempre tiene que ser de esa manera. Ok, bien, vamos a hacer el siguiente, que es el menos 16. Aquí tenemos menos 16 sobre menos 48. Aquí se da el efecto inverso, es decir, aquí tenemos que disminuir. Entonces, ¿por qué número yo voy a dividir para que me dé 24? Por menos, acuerde que es menos por menos es más, menos 2, ¿verdad? Dividir para menos 2. Y como lo mismo hago arriba, divido también para menos 2. Bien, ahora entonces me va a quedar de la siguiente manera. Menos por menos me da más. 48 dividido para 2 es 24 en la parte de abajo, ¿verdad? Y en la parte de arriba, en el numerador sería menos por menos también me da más. ¿Sí? Menos por menos me da más. Entonces me quedaría 16 dividido para 2, 32. ¿Sí? 32. Bien, entonces ahí tenemos que es 32 sobre, 16 dividido para 2 es 8. Aquí me equivoqué, perdone, queridos estudiantes, aquí me equivoqué. Es 8, porque estoy dividiendo, yo lo había multiplicado. Entonces, 16 dividido, menos 16 dividido para menos 2 me da 8, positivo. Y menos 48 dividido para menos 2 me da el 24, ¿sí? Que me piden como condición, ¿ok? Entonces aquí vamos a corregir porque el libro tiene un error. Aquí sería más y más, ¿sí? Más y más daría positivo a ambos términos. Y por último vamos a hacer la de aquí, la última, la fracción menos 6 sobre 8. Bien, menos 6 sobre 8, entonces vamos a multiplicar arriba, vamos a multiplicar abajo por, ¿qué factor? Por 3, ¿verdad? Y arriba por 3 también. En este caso, aquí en este caso nos va de la siguiente manera. El signo negativo se mantiene y se multiplica. 6 por 3 es 18, ¿verdad? Y 8 por 3 es 24. Y ahí tenemos que es menos 18 sobre 24. Y efectivamente sí nos ha dado en el libro. Entonces hemos terminado los ejercicios
en el ejercicio 5 de la página 71 del taller del libro. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos encontrado fracciones equivalentes, es decir, fracciones que tienen una distinta estructura, es decir, unos distintos números, tanto en el numerador como en el denominador, pero que al dividirlos nos dan el mismo resultado que la original. En este caso, que las fracciones que están aquí. Todas estas fracciones son las originales y estas fracciones de acá serían las equivalentes de esas fracciones originales. Listo, lo mismo en la de acá, estas serían las equivalentes y estas de acá serían las fracciones originales. Entonces hay que tener en cuenta que cuando vamos a disminuir tenemos que dividir en ambos lados, en ambos términos de la fracción, pero cuando vamos a incrementar hay que multiplicar. Bien, entonces ya hemos terminado esta parte. Vamos a continuar con el último ejercicio. Ok, bien, aquí tenemos un caso, la siguiente pregunta es la última de este taller de la página 71. Nos dicen que debemos identificar la fracción que no es equivalente, es decir, entre estas fracciones hay una que no es equivalente a las demás. Bueno, dice aquí que el resultado es 21 sobre 34. Vamos a confirmar si es verdad. Bien, entonces vamos a coger de modelo o de referencia la fracción primera, 3 sobre 5. Nos damos cuenta que cada vez va aumentando, después disminuye, después aumenta y sigue aumentando. Entonces, al aumentar, vamos a confirmar para llegar de 3 a 33 y de 5 a 55. Entonces, para llegar a eso, tenemos que multiplicar al 3 o tenemos que multiplicar por 11, ¿verdad? Y al 5 lo tenemos que multiplicar también por el mismo 11, por el mismo número en ambos términos de la fracción. Entonces, al multiplicar ahí tenemos 3 por 11 nos da 33, ¿verdad? Y 5 por 11, 55. Por lo tanto, esta fracción sí es equivalente. La segunda fracción sí es equivalente. Bien, vamos con la siguiente. En la siguiente dice, vamos a tomar como referencia 3 sobre 5. Otra vez. Y la fracción que sigue es 12 sobre 20. También aumenta, ¿verdad? 12 sobre 20. Entonces, tenemos que encontrar ahora, vamos a borrar aquí, tenemos que encontrar ahora este 3 que nos llegue a 12 y el 5 que nos llegue a 20. Por lo tanto, también hay que multiplicar. En este caso vamos a multiplicar por el 3 para llegar a 12, lo multiplicamos por 4, ¿verdad? Porque 3 por 4 es 12. Y el 5 para llegar a 20 también lo vamos a multiplicar por 4. O sea que esta fracción sí es equivalente, porque aquí nos da 3 por 4 nos da 12, ¿sí? Y 5 por 4 nos da 20. Entonces ya tenemos que esa fracción también es equivalente. Ahora nos tocaría la siguiente fracción. Vamos a tomar otra vez el 3 sobre 5 como referente. Y vamos a llegar ¿a dónde? A 21 sobre 34, como vemos aquí, ¿verdad? A 21 sobre 34. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De 3 para llegar a 21 tenemos que multiplicar por 7. Y como multipliqué por 7 arriba, también tengo que multiplicar por 7 abajo, en el denominador. Entonces, ¿cuánto me queda esto? Esto me queda entonces arriba, tendría que quedar 3 por 7 es 21. ¿Sí? Y 5 por 7 sería 35. Y aquí es donde nos damos cuenta que hasta ahora esta fracción que está aquí, la 21 sobre 34, no es equivalente a las demás. Esta de aquí, esta fracción de aquí, no es equivalente. La vamos a tachar. Ahora nos quedaría la última fracción, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a coger el 3 sobre 5, ¿verdad? Y nos preguntamos, para llegar al 24, de 3 para llegar al 24, tengo que multiplicar por 8. Sí, porque 8 por 3 es 24, por 8. Y abajo también, pues como multiplicamos arriba por 8 en el numerador, abajo en el denominador también tenemos que multiplicar por 8.
¿Cuánto nos sale entonces ahí? La fracción nos quedaría así, igual a 3 por 8, 24. ¿Sí? Y 5 por 8, 40. Esta fracción, 24 sobre 40, también es equivalente con las demás. Por lo tanto, ya hemos determinado que la única fracción, esto también es equivalente. ¿Sí? La única fracción que no es equivalente es justamente la cuarta fracción, la de 21 sobre 34. ¿Sí? Entonces mire que es la misma metodología. Multiplicar el numerador y el denominador por el mismo factor o el mismo número con tal de llegar a otra fracción equivalente, ¿sí? Que ya en este caso nos la dan, ¿sí? Pero tenemos que descifrar o descubrir o hallar cuál de ellas no es equivalente. Y aquí nos damos cuenta que la cuarta fracción no es equivalente, porque en la cuarta fracción tenemos de 3 para llegar a 21 hay que multiplicar por 7, arriba y abajo. Entonces, el numerador y el denominador. Entonces ahí nos damos cuenta que al multiplicar por 7, arriba me da 21 y abajo 35. Debería darme. Pero acá en las fracciones dice 21 sobre 34. Entonces ahí está, esa fracción no es equivalente. Bien, queridos estudiantes, espero que les haya ayudado bastante con esta explicación. De esa manera ya terminamos el taller de la página 71. Esta sería la clase de hoy. Nos veremos en una próxima oportunidad. Bendiciones y adelante en sus estudios.